Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Laboret de la Cátedra Tecnologías para la Automatización de la Facultad Regional Córdoba de la Universidad Tecnológica Nacional y estoy haciendo esta serie de videos para Internet de las Cosas. Como aclaro, yo me encargo de la parte de las cosas, de la parte de Internet se encarga otro, pero bueno, a ver, con el simulador WOWI y sus limitaciones, ¿qué proyectos podemos hacer? Hoy vamos a ver un concepto. Seguimos teniendo entrada digital, salida digital, que es un relé, un pulsador, pero vamos a ver el concepto de interrupción. Vamos a describir un poquito el hardware. Como dije, tengo un pulsador conectado a masa y conectado al pin 14. Por el otro lado tengo un relé que tiene tres pines, uno alimentación, otro masa y el otro la señal de control. ¿Qué es un relé? Un relé es un electroimán, ¿sí? Que cuando se energiza, o sea, cuando la señal esta se pone en un uno lógico, pega la bobina y conecta el contacto, tiene dos contactos, un punto común, tiene un contacto normalmente cerrado, normally closed, o sea, cuando está desenergizado, esto está unido a esto. En este caso estaría prendido el LED rojo, ¿sí? Y cuando lo pega el relé, que me lo voy a mostrar acá con un LED interno que tiene, va a desconectar este y va a conectar este, o sea, el contacto normal cerrado, o sea, normally open en inglés. Estos están conectados a dos LED y a su vez esto simboliza que tengo una fuente externa, digamos. Tengo una tensión que no se especifica acá, no me deja poner nada, pero supongo que serán 5 voltios, y una más, digamos. Entonces vamos a ver cómo funciona el relé, pero lo vamos a hacer mediante interrupción. O sea, es decir, con este pulsador, cuando lo apriete una vez va a cambiar el estado del relé, cuando lo apriete otra vez va a volver a cambiar, o sea, va a pasar encendido, apagado, encendido, apagado. O sea, no necesito tener el botón presionado para que el relé esté activado. No me calambraría, supuestamente. ¿Cómo funciona una interrupción? Ya lo vamos a ver. Básicamente, una interrupción es cuando se produce un evento, en este caso, que yo apretaría el botón, el programa salta a su ejecución a una función que yo le voy a tener que especificar, que se llama Interrupt Service Routine, ISR, por sus siglas, ¿sí? Con la particularidad, en este caso, que esa función solamente es void, void, o sea que no recibe parámetros, ni me entrega, no me devuelve nada. O sea, es una función muda, llamémosle, ¿sí? Entonces, vamos a ver que tengo que definir variables volátiles para poder accederlas y alterarlas. Básicamente eso es una interrupción. Terminada la interrupción del servicio, el programa vuelve a su condición original y sigue ejecutando las líneas de código que tendría. Esto me permite, digamos, disparar eventos. Cuando ocurre un evento, hace tal cosa y después van a seguir tranquilo, seguir laburando normal. ¿Sí? Vamos a ver cómo manejamos la interrupción y cómo le asignamos al pin. ¿Sí? Bueno, ¿con qué empieza esto? Definiendo los pines. ¿Sí? El pin del botón es el 14, el pin del relé es el 5. ¿Sí? Y defino acá si es importante definir como volátil. En este caso lo uso entero, podría haber usado booleana, no hay ningún problema. Es como redundante ponerla entera, pero bueno, entera funciona igual. Si un valor entero, si es cero, lo toma como cero, y si es distinto de cero, lo toma como uno. ¿Sí? O sea que, pero sería más correcto ponerle booleana, porque es una variable que toma solamente dos valores, o sea, me ocuparía menos espacio de memoria. Definido eso, definir los dos pines, la variable, voy al setup. Como antes, inicializo el monitor serial, le escribo ese hello y ISP32, y ahora sí, como antes, fíjense que tengo que poner con pin mod, el pin del botón, que sea input pull up. O sea que va a producir ahora, si es pull up, eh, cuando lo apriete va a caer a cero. O sea, en el momento que lo apriete va a generar lo que se llama falling, o sea, va a pasar bruscamente de 1 a 0. Eso se llama falling. ¿Y por qué falling? Porque vamos a ver que acá también está la palabra falling. Bueno, porque ese es un modo de disparar interrupción.
Le digo pin mode, que el pin del relé es salida. Escribo en el pin del relé el estado del relé, que no lo definí en ningún lado, me olvidé de definirlo, pero bueno, creo que no lo definí. Ah, no, sí, lo definí acá como C. O sea, el relé está desactivado. ¿Sí? Y luego esta es la orden importante. Attach interrupt. ¿Qué me dice? O sea, poner una interrupción en ¿cuál pin? Bueno, el pin del botón, el D14. ¿Qué función voy a ejecutar? En este caso, cambiar LED. ¿Sí? Yo le llamo cambiar LED, después tengo que definir esa función. ¿Y en qué momento? Acá hay varias opciones. Hay opción cuando esté en alto, cuando esté en bajo, cuando cambia de estado, o sea, cuando sube o cuando baja, cuando sube o cuando baja. O sea, las opciones son high, low, change, rising o falling. Yo lo debo definir como falling porque justo cuando aprieto el botón voy a tener un flanco de bajada. Falling es bajada, caída. ¿Sí? En el body loop, ¿qué voy a hacer? Nada, solamente un pequeño delay porque el grueso lo va a hacer la función. Ahora tengo que definir la función. Las funciones se definen así. ¿Qué me devuelve? En este caso nada. ¿Cómo se llama? ¿Y qué parámetro le voy a pasar? ¿Sí? Y entre llaves está el cuerpo de la función. ¿Qué va a hacer esta función? Va a cambiar el estado del relé. Con ese signo de exclamación, admiración, significa el operador not. O sea, si estaba en 1 pasa a 0, si estaba en 0 pasa a 1. Y luego voy a escribir en el pin de relé el estado ese y también lo voy a escribir en el monitor serial. ¿Sí? Entonces, básicamente, si corremos esto, ¿qué va a pasar? Son lo siguiente. El relé está apagado. Debería estar prendido este LED. No sé por qué no lo prende. Ah, porque todavía no empecé. No me pasó nada. Ahora yo cuando apriete esto se va a prender el azul. O sea, se va a establecer la conexión acá. Y esta se va a desconectar. Se va a prender el azul. ¿Sí? O sea, la interrupt me cambió el estado. Cuando lo apreté de nuevo, cambia y prende el rojo. Azul, rojo, azul, rojo. Y así podemos estar, como Homero Simpson, cama arriba, cama abajo, podemos estar todo el día. ¿Sí? Pero bueno, lo interesante es eso, es decir, el concepto de interrupción, yo puedo hacer reaccionar ante un evento. ¿Sí? También hay interrupciones de software, pero son complicadas, generalmente se pueden programar timers para que interrumpan, para sincronizar eventos, pero bueno, no nos vamos a meter con eso. ¿Sí? Y a continuación vamos a ver, ya nos vamos a salir un poco del mundo digital para entrar en el mundo analógico. ¿Sí? Imaginemos que tenemos como entrada un potenciómetro, no es más ni menos que una resistencia variable, digamos, entonces la resistencia que ve y tiene alimentación por un lado, digamos, GND por el otro, este sería el punto medio, o sea que el valor de tensión que yo voy a ver acá va a ser un valor intermedio entre BCC 3,3 y GND. ¿Sí? Y vamos a ver cómo lo lee. Lo va a leer de forma, no me va a leer la tensión, me va a leer un número, ¿sí? Que corresponde a esa tensión de acuerdo a la cantidad de bits de resolución que tenga. Por otro lado, voy a tener un LED que entonces el objetivo es, según yo vaya moviendo este potenciómetro, la luminosidad de ese LED va a ir cambiando. Teóricamente, el pin 25 es un DAC, es un conversor de digital a analógico. Esto me debería entregar una tensión proporcional al valor que yo escribo acá. En este caso no es así, lo hace por PWM, ya vamos a ver qué es PWM, ¿sí? No sé por qué. En teoría esto debería ser una tensión, pero yo lo miré con un analizador lógico y me entrega una tensión PWM cuyo ciclo de trabajo va cambiando. Ya vamos a hablar un poquito más sobre eso. Pero, digamos, no trabaja, supuestamente los pin 25 y 26 están conectados al DAC, conversor de digital a analógico, pero acá la verdad que la simulación no se entera. El LED lo puse blanco, y lo puse acá arriba para que se note un poco el contraste. Acá, como estamos en una pantalla, no voy a notar mucho el contraste.
Otra cosa que voy a tener que hacer, porque si yo trabajo solamente en LED, no es lineal, ¿sí?, con la tensión que recibe. Hay un factor que se llama corrección gamma, que se usa en los televisores y demás. Entonces vamos a hacer esa corrección gamma mediante una tabla. De paso, eso nos va a servir para ver cómo se definen, por ejemplo, los arrays en C. ¿Sí? Bueno, vamos al código que me dice, bueno, defino el pote pin, constante entera, el DAC, supuestamente le puse DAC porque debería trabajar como DAC, pero en esta simulación no lo hace, y solamente puede ser 25 o 26. Acá ya no es un pin tan arbitrario, tengo que elegir entre dos valores. Voy a definir como variable entera volátil el estado del potenciómetro, y lo mismo para el valor DAC. ¿Sí? ¿Y acá qué voy a hacer? ¿Qué hace esto? Esto lo hice yo, ¿no? Alguien se tomó el trabajo de, creo que Adafruit, de hacer esta tabla de corrección gamma. ¿Qué dice? Constante. Uint 8T, no me acuerdo bien qué significa, puede ser un signet int, algo así. Procmem, quiere decir que está en la memoria de programa. Y se llama gamma 8, con los corchetes le indico que es un array, es un vector de números, ¿sí? Y entre las flechas, separados por coma, defino los vectores. O sea, en la posición 0 está el 0, en la 1 también, en esta, o sea, eso ya está hecho y funciona para no usar una función complicada matemática como corrección gamma con hasta 256 valores, o sea que no puedo trabajar con cualquier rango de valores, como vamos a ver en el potenciómetro. Luego, ¿qué hago? En el void setup, inicializo el puerto serial, le digo que el pin del potenciómetro es entrada, acá no tiene sentido pull up, pull down, porque esto directamente conecta resistivamente este punto con masa, ¿sí? Acá solamente input, pin mod, el pin DAC es output, y esta es importante, que la analog read resolution, o sea, con cuántos bits de resolución me lee la entrada analógica, le pongo 258 bits, que serían 256 valores posibles, que justamente son las entradas que tengo en esta tabla, si no tendría que hacer una tabla mucho más grande, ¿sí? Y eso generalmente no se nota. No voy a ver acá. De hecho, no funciona muy bien esa corrección tampoco. Vamos a ver que el brillo no aumenta. En un LED real sí, pero en esta simulación no tanto. ¿Qué hago en el void loop? Y bueno, le digo el estado del pote, leeme el estado del pote mediante la función analog read, antes teníamos digital read, ¿sí? El pin el cual voy a leer, que es el pin al cual está conectado el potenciómetro, y me va a entregar acá un número, entre en este caso, como le puse resolución 8 bits, entre 0 y 255 inclusive. Y luego le digo, valor DAC, que es el valor que voy a escribir en el puerto del LED. ¿Qué digo? Lo voy a llamar como algo que es program ready byte, es una función que la verdad que no conozco cómo funciona, pero básicamente estoy diciendo lm, ¿sí?, de ese array gamma 8, lm la entrada cuyo índice es el estado del potenciómetro, ¿sí? O sea, 0 hasta 255. Luego, escribime de forma analógica en el pin de DAC ese valor que leí de la tabla. Después, bueno, para chequeo voy a imprimir por puerto serial el estado del potenciómetro, seguido de unos espacios, y el valor DAC ese que yo le escribí, y le pongo un delay de 100 milisegundos, o sea, una décima de segundo. Ahora vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a correr la simulación y vamos a ver. Ahí está en 0, la está apagado. Empieza a subir, no pasa nada, porque todavía está un valor muy chiquito de 2, estoy entrando a la tabla, fíjense que con 71, estoy entrando a la tabla acá en la posición 71, que a lo mejor esté por acá, y me da dando un valor de 7. Ya veo que ahí empieza a querer modularse, digamos, la luz del LED, ¿sí? Si sigo subiendo, va aumentando, de forma, obviamente, según esa tabla, va aumentando, va aumentando, va aumentando, y debería llegar a su luminosidad máxima acá, que es 255, que es el máximo valor que le puedo dar. Acá no se aprecia muy bien, también por la pantalla del televisor, ¿sí? Pero bueno, es una forma
de modular, en este caso, la luminosidad de un LED. ¿Sí? Ese LED yo lo pongo como un solo LED, pero podría ser un panel de LED que yo puedo manejar, obviamente a través de una fuente externa y demás, para cambiar la iluminación a mi gusto. Digamos, estoy haciendo un dimmer, básicamente. ¿Sí? ¿Por qué puse un LED y no hay otra cosa? Porque no hay otra cosa. Lamentablemente, Huawei no tiene muchas cosas que admitan una entrada analógica, lamentablemente. Esto sería muy útil, por ejemplo, si en vez del LED yo tuviera acá disponible un motor de corriente continua, ¿sí? Entonces, variando ese potenciómetro, estaría variando la velocidad de ese motor de corriente continua, pero lamentablemente no lo tiene, o sea, tenemos las limitaciones propias de Huawei. Entonces, esto ha sido todo por este video y nos estaremos viendo en próximos videos.